El doctor salvó a un hombre de la muerte sin saber que era un millonario que cambiaría su vida. Si esta historia te interesó, suscríbete a nuestro canal, no olvides dar me gusta a este video y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Las calles mojadas por la lluvia del centro de la Ciudad de México reflejaban el resplandor ámbar de las farolas como monedas de oro esparcidas. La doctora Lucía Hernández se ajustó más su gastada chaqueta de cuero alrededor de los hombros, luchando contra el frío otoñal que parecía penetrar directamente hasta sus huesos. Otro agotador turno de 36 horas en el Hospital General Metropolitano la había dejado exhausta, con los pies adoloridos en sus zapatos sensatos y la mente nublada por la fatiga. El turno de noche había sido particularmente desafiante. 3 cirugías de emergencia, innumerables consultas y el peso siempre presente de las facturas sin pagar sobre su cabeza. A los 32 años, no era exactamente donde se había imaginado estar. Una brillante carrera médica, sí, pero luchando por llegar a fin de mes en un pequeño apartamento. Ahogada en préstamos estudiantiles y apenas manteniéndose a flote. Lucía miró su reloj. 2:47 a.m. El metro estaría casi vacío a esta hora y el atajo por el callejón Altamirano le ahorraría 15 preciosos minutos de caminata. Había tomado esta ruta incontables veces antes, conociendo cada grieta en el pavimento, cada grafiti en las paredes, cada sombra proyectada por las escaleras de incendios arriba. El sonido de sus pasos resonaba en las estrechas paredes del callejón, mezclándose con el goteo constante de agua de las canaletas desbordadas. La ciudad que nunca duerme se había vuelto al menos más silenciosa, su habitual cacofonía reducida a un zumbido distante de tráfico nocturno y el ocasional gato merodeando por los contenedores de basura rebosantes. Fue entonces cuando lo oyó. Un suave gemido apenas audible sobre el ruido ambiental de la ciudad la detuvo en seco. Lucía contuvo la respiración, escuchando atentamente. Ahí estaba de nuevo, un sonido de dolor, inconfundible para alguien que había pasado años en medicina de emergencia. El sentido común le decía que siguiera caminando, que llamara al 911 y dejara que alguien más se encargara de lo que fuera, que estuviera sucediendo en este oscuro callejón. Pero algo más profundo, ese mismo instinto que la había llevado a convertirse en doctora en primer lugar, hizo que en su lugar alcanzara la linterna de su teléfono. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando una figura arrugada tirada boca abajo en el pavimento mojado. El costoso traje gris del hombre estaba empapado, tanto por la lluvia como por algo más oscuro que se extendía por su espalda. Incluso en este estado, todo en él hablaba de riqueza y refinamiento, desde su cabello perfectamente recortado, con mechones plateados hasta sus zapatos de cuero italiano. El entrenamiento médico de Lucía se activó automáticamente. Se apresuró hacia adelante, arrodillándose a su lado, sus manos ya moviéndose para verificar sus signos vitales. Su pulso era débil pero presente, su respiración superficial y laboriosa. Cuando lo volteó cuidadosamente, sus ojos se abrieron, brevemente revelando unos iris azules impactantes que parecían atravesarla directamente, a pesar de su apariencia vidriosa. «Señor, ¿puede oírme?» Lucía presionó su bufanda contra la herida, tratando de detener el sangrado. «Soy doctora, ya viene ayuda». Ya estaba marcando el 911 con su mano libre, comunicando su ubicación y la condición de la víctima con eficiencia practicada. Los labios del hombre se movieron, tratando de formar palabras. Su mano se aferró débilmente a su brazo, dejando huellas dactilares ensangrentadas en su manga blanca. Había una urgencia en su toque, como si estuviera desesperado por comunicar algo antes de que la conciencia se le escapara por completo. «No intente hablar», instruyó Lucía firmemente, manteniendo la presión sobre la herida. «Guarde sus fuerzas». Podía oír sirenas en la distancia, acercándose con cada segundo que pasaba.
Los ojos del hombre se fijaron en los suyos una última vez antes de cerrarse, su agarre en su brazo aflojándose. Cuando llegó la ambulancia, Lucía dio a los paramédicos un rápido resumen de su condición y la atención de emergencia que había administrado. Mientras lo subían a la camilla, vislumbró algo que se había caído de su bolsillo, una tarjeta de presentación, ahora manchada con lluvia y sangre. La recogió automáticamente, apenas registrando el nombre antes de meterla en su bolsillo. Alejandro Montero, CEO de Construcciones y Desarrollos Montero. De pie sola en el callejón, viendo las luces rojas de la ambulancia desaparecer en la esquina, Lucía no tenía forma de saber que este encuentro casual desenredaría cada certeza en su mundo cuidadosamente ordenado. No podía haber adivinado que el simple acto de detenerse a ayudar a un extraño herido la arrastraría a una red de intrigas corporativas y secretos enterrados hace mucho tiempo que la obligarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado, su familia y ella misma. Todo lo que sabía en ese momento era que tenía frío, estaba cansada y ahora llegaba tarde a sus preciosas pocas horas de sueño antes de su próximo turno. Se dirigió hacia casa, sus zapatos chapoteando en charcos que ahora parecían más oscuros que antes. Detrás de ella, el callejón vacío guardaba sus secretos, esperando el amanecer para revelar los primeros hilos de una historia que lo cambiaría todo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, anunciándose con luces fluorescentes duras y el amargo sabor del café del hospital. Lucía estaba en la sala de descanso del personal, tratando de forzar a su mente exhausta a concentrarse en los expedientes de pacientes frente a ella. Los eventos de la noche anterior se sentían casi como un sueño, como si el encuentro en Minusetitzint, el callejón, no hubiera sido más que un producto de su imaginación agotada. Pero la tarjeta de presentación manchada de sangre en su bolsillo demostraba lo contrario. Había revisado las noticias durante su breve descanso. El ataque a Alejandro Montero ya estaba en los titulares. La condición del magnate empresarial figuraba como estable pero crítica, y la especulación sobre el incidente corría desenfrenada en todos los principales medios de comunicación. ¿Doctora Hernández? Una enfermera asomó la cabeza en la sala de descanso. Hay alguien aquí para verla. Dice que es importante. Lucía siguió a la enfermera hasta el área de recepción, donde una mujer alta, en un impecable traje gris, esperaba. Todo en ella irradiaba eficiencia corporativa, desde su cabello rubio perfectamente peinado hasta su bolso de diseñador. ¿Trota Hernández? Soy Valeria Invierno, asistente personal del señor Montero. La sonrisa de la mujer era profesional pero cálida. El señor Montero se está recuperando en el Hospital de la Misericordia y me pidió específicamente que la encontrara. Le gustaría agradecerle personalmente por su ayuda anoche. El estómago de Lucía se tensó. Eso realmente no es necesario, solo hice lo que cualquiera habría hecho. No obstante, Valeria produjo una tarjeta de presentación con elegante floreo. Cuando tenga un momento, por favor contácteme para concertar una reunión. El señor Montero es bastante insistente. Antes de que Lucía pudiera protestar más, su buscapersonas sonó. Otra emergencia en urgencias. Tomó la tarjeta automáticamente, ya girándose hacia las puertas. «Lo pensaré», gritó por encima del hombro, sabiendo que no tenía intención de hacer tal cosa. El resto de su turno pasó en un borrón de pacientes, procedimientos y papeleo. No fue hasta que se estaba cambiando de ropa quirúrgica esa noche que notó la pila de sobres Manila en su casillero. Correo reenviado desde la oficina administrativa del hospital. La mayoría era lo habitual: revistas médicas, papeles de seguros, facturas en las que preferiría no pensar. Pero el último sobre la hizo pausar. Era viejo, el papel amarillento por el tiempo, dirigido a la doctora Lucía Hernández en su apartamento anterior. La dirección del remitente estaba borrosa e ilegible, pero algo en la caligrafía parecía inquietantemente familiar. Con dedos temblorosos lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel,
sus bordes gastados como si hubiera sido doblada y desdoblada muchas veces antes de ser enviada. El mensaje era breve, escrito con la misma caligrafía dolorosamente familiar. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, algo ha sucedido. La verdad sobre por qué me fui es más complicada de lo que sabes. Busca en la caja 2987 del Banco Nacional del Centro. Lo que encuentres allí explicará todo. Lamento dejarte con tantas preguntas. Espero que algún día lo entiendas. Con amor, papá. Lucía se hundió en el banco, sus piernas de repente incapaces de soportar su peso. 15 años. Habían pasado 15 años desde que su padre desapareció sin dejar rastro, dejando atrás nada más que deudas crecientes y un rastro de preguntas que la habían perseguido desde entonces. 15 años preguntándose si estaba vivo o muerto, si los había abandonado voluntariamente o si algo más siniestro lo había alejado. Y ahora, esta carta, apareciendo de la nada el mismo día que había salvado la vida de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Su mente racional le decía que tenía que ser una coincidencia, pero algo más profundo, ese mismo instinto que la había hecho detenerse en el callejón, susurraba que estos eventos estaban conectados de maneras que aún no podía entender. Leyó la carta de nuevo, memorizando cada palabra, cada curva de la escritura de su padre. El banco mencionado estaba a solo unas pocas cuadras del hospital. Estaría abierto por otra hora más. Lucía miró su reloj, luego la tarjeta de presentación de Valeria Invierno, todavía guardada en su bolsillo junto a la manchada de sangre de Alejandro Montero. Tenía una elección que hacer: ir a casa, conseguir un descanso muy necesario y fingir que nada de esto estaba sucediendo, o seguir este agujero de conejo y ver a dónde conducía. En su corazón ya sabía lo que elegiría. Algunas preguntas, una vez planteadas, exigían respuestas, sin importar el costo. Recogió sus cosas, se puso su chaqueta y se dirigió a la puerta. El banco sería su primera parada, pero de alguna manera sabía que no sería la última. Las ondas del encuentro de anoche se estaban extendiendo, perturbando aguas que habían estado quietas durante demasiado tiempo. El vestíbulo de mármol del Banco Nacional se sentía imposiblemente vasto a esta hora tardía. Los pasos de Lucía, haciendo eco en los suelos pulidos mientras se acercaba al área de cajas de seguridad. La carta de su padre ardía en su bolsillo como un carbón caliente, cada paso acercándola más a las respuestas que había pasado 15 años buscando. La empleada del banco, una mujer mayor con ojos amables detrás de gafas con montura de alambre, examinó su identificación y la carta con precisión metódica. Caja 2987, murmuró, guiando a Lucía a través de una pesada puerta de acero hacia una habitación sin ventanas forrada de cajones metálicos idénticos. Tómate todo el tiempo que necesites, querida. El contenido de la caja parecía sorprendentemente mundano a primera vista: viejas fotografías, una pequeña libreta de cuero y un grueso sobre manila. Pero cuando Lucía comenzó a examinarlos más de cerca, sus manos temblando ligeramente, el verdadero peso de lo que sostenía se volvió claro. Las fotografías mostraban a su padre con varios ejecutivos en lo que parecían ser eventos corporativos. En varias estaba junto a un Alejandro Montero más joven, ambos hombres sonriendo a la cámara, pero fue la última foto la que hizo que se le cortara la respiración. Su padre, estrechando la mano de alguien que reconoció de la cobertura reciente de Noticias. Ricardo Montero, tío de Alejandro y actual CFO de la empresa. La libreta de cuero contenía página tras página de registros financieros detallados, todos en la caligrafía precisa de su padre. Números, fechas, transferencias de cuentas. La mayoría significaba poco para ella, pero ciertas entradas estaban marcadas con tinta roja, con notas garabateadas apresuradamente en los márgenes. Verificar fuente, verificar autenticidad. ¿Quién autorizó? Pero fue el contenido del sobre manila lo que la hizo hundirse en la silla proporcionada, sus piernas de repente débiles. Dentro había docenas de documentos, memorandos internos, extractos bancarios y lo que parecían ser copias de contratos,
todos con el membrete de Construcciones Montero. Muchos tenían secciones resaltadas o anotadas con la letra de su padre, formando un rastro de migas de pan que conducía a algo que le revolvió el estómago. La evidencia apuntaba a un escándalo financiero masivo, millones de pesos desviados a través de empresas fantasma, inspecciones de seguridad falsificadas, sobornos pagados a funcionarios de la ciudad, y en el centro de todo, un nombre aparecía una y otra vez: Ricardo Montero. Una página suelta cayó de entre los documentos, una nota manuscrita con la letra de su padre. RM sabe que he encontrado pruebas. Dice que lo manejará internamente. No confío en él. Si algo me sucede, todo está aquí. La mente de Lucía regresó a la noche anterior, Alejandro Montero yaciendo herido en ese callejón, la mirada desesperada en sus ojos mientras trataba de decirle algo. Había descubierto lo que su tío había estado haciendo. ¿Estaba esto conectado con la desaparición de su padre? Su teléfono vibró haciéndola saltar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Doctor Ao Hernández, soy Alejandro Montero. Por favor, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre su padre. Lucía miró fijamente el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo lo sabía? No le había dicho a nadie sobre encontrar la carta, sobre venir al banco. A menos que el sonido de pasos en el corredor exterior la hizo mirar bruscamente. A través del panel de vidrio esmerilado en la puerta, podía ver dos sombras acercándose. Algo en su andar decidido le envió un escalofrío por la columna vertebral. Moviéndose rápidamente, tomó fotos de los documentos más importantes con su teléfono, luego reunió todo lo demás de vuelta en la caja. Justo cuando terminó, hubo un golpe en la puerta. «¿Doctora Hernández?», llamó una voz masculina. «Seguridad, necesitamos que salga inmediatamente». La mente de Lucía corrió. El banco todavía estaba abierto por otros 30 minutos. No había razón para que seguridad le pidiera que se fuera, a menos que no fueran realmente de seguridad. Agarró su bolso, el corazón tronando en su pecho. La empleada le había mostrado la salida de emergencia cuando entró, un requisito para todas las salas de cajas de seguridad. Estaba destinada para incendios u otros desastres, pero en este momento se sentía como su única opción. Los golpes se repitieron, más insistentes esta. «¿Ves, Doctor Hernández? Abra la puerta». Lucía presionó la barra de liberación de la salida de emergencia, activando una alarma que resonó por todo el edificio. Irrumpió en el aire nocturno, emergiendo en un callejón detrás del banco. Sin mirar atrás, corrió, las palabras de su padre haciendo eco en su mente. «No confíes en él, si algo me sucede». 3 cuadras más allá, finalmente se detuvo, metiéndose en una cafetería llena de clientes después del trabajo. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, mirando de nuevo el mensaje de Montero. Había pasado 15 años preguntándose qué le había sucedido a su padre. Ahora que la verdad estaba al alcance, no podía detenerse, sin importar lo peligroso que pudiera ser. Escribió una respuesta. «¿Dónde podemos encontrarnos?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Venga al Hospital de la Misericordia. Habitación 1242. Venga sola. Y Doctor Hernández, tenga cuidado en quien confía». Lucía miró por la ventana de la cafetería hacia las calles de la ciudad que se oscurecían. En algún lugar allá afuera, los secretos de su padre finalmente estaban saliendo a la luz. Pero con cada respuesta que descubría, surgían nuevas preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres en el banco? ¿Cómo sabía Montero sobre su padre? Y lo más importante, ¿en quién podía confiar? Los pasillos del Hospital de la Misericordia eran más silenciosos que los del Metropolitano. El aire pesado con desinfectante caro y el suave pitido de equipos médicos de alta gama. Los pasos de Lucía parecían demasiado fuertes en los suelos pulidos mientras se dirigía al ala privada, su mente todavía corriendo por los eventos en el banco. Se había cambiado a ropa fresca y se había asegurado de que no la siguieran, tomando una ruta tortuosa que la llevó más allá de varias cámaras de seguridad. Si alguien estaba observando sus movimientos, sabrían que no estaba tratando de esconderse.
A veces la mejor manera de evitar sospechas era actuar como si no tuviera nada que esconder. La habitación 1242 estaba vigilada por dos hombres en 1900, trajes que parecían más agentes federales que seguridad del hospital. Revisaron su identificación minuciosamente antes de dejarla pasar, sus expresiones no revelando nada. Alejandro Montero estaba sentado en la cama, luciendo notablemente compuesto para alguien que había sido gravemente herido apenas 24 horas antes. La costosa habitación del hospital estaba llena de flores y tarjetas de mejoramiento, pero el ojo entrenado de Lucía notó las cámaras de seguridad en cada esquina y la cerradura reforzada en la puerta. Doctora Hernández, la voz de Montero. Era más fuerte de lo que esperaba. Sus ojos azules, agudos y alerta. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Gesticuló hacia una silla junto a su cama. Dijo que esto era sobre mi padre. Lucía permaneció de pie, su mano inconscientemente tocando el teléfono en su bolsillo, donde estaban almacenadas las fotos de los documentos. ¿Cómo lo supo? Porque Roberto Hernández era más que solo el contador de mi empresa. La expresión de Montero se suavizó. Era mi amigo y trató de advertirme sobre lo que estaba sucediendo hace 15 años. No escuché. Se movió en la cama, haciendo una mueca ligeramente. La noche que desapareció, dejó un mensaje para mí, evidencia de irregularidades financieras que había descubierto. Pero para cuando lo recibí, ya se había ido y la evidencia había desaparecido. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Todo. Montero presionó un botón en el control remoto de su cama, cerrando las persianas electrónicas de la habitación. Hace 3 semanas encontré discrepancias en nuestras cuentas actuales, similares a lo que su padre había reportado. Cuando comencé a investigar, descubrí que ciertos proyectos no solo estaban por encima del presupuesto, eran fachadas para operaciones de lavado de dinero, materiales de construcción que nunca se entregaron, contratistas que no existían, inspecciones de seguridad que fueron falsificadas. Hizo una pausa, su expresión sombría. Confronté a mi tío Ricardo al respecto. Al día siguiente fui atacado en ese callejón, si usted no me hubiera encontrado. Dejó la frase sin terminar. Lucía se hundió en la silla, sus piernas de repente débiles. Los hombres en el banco hoy no eran de seguridad, ¿verdad? No, confirmó Montero. Ricardo debe haberse dado cuenta de que encontró la evidencia de su padre. Se está desesperando. La auditoría anual de la empresa es en 3 días, y esta vez no hay forma de ocultar la verdad. A menos que... Un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Valeria Invierno entró llevando una laptop. Su perfecta compostura estaba ligeramente desaliñada, un mechón de cabello rubio escapando de su habitual estilo impecable. Han adelantado la auditoría, anunció sin preámbulos. Está sucediendo mañana por la mañana, y los miembros de la junta que te apoyaban han cambiado repentinamente sus posiciones. Están votando para removerte como CEO. El rostro de Montero se endureció. Ricardo está haciendo su movimiento. ¿Cuántos miembros de la junta? 8 de 12, más que suficiente para un voto mayoritario. Los dedos de Valeria volaron sobre el teclado de la laptop. Están citando tu cuestionable estado mental después del ataque como justificación. Lucía observó el intercambio, su mente trabajando rápidamente. Los documentos que dejó mi padre lo prueban todo, ¿verdad? Por eso esos hombres estaban en el banco. Sí, Montero asintió. Pero sin los originales. Lucía sacó su teléfono, mostrando las fotos que había tomado. ¿Ayudarían estas? Valeria y Montero se inclinaron hacia adelante, examinando las imágenes. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Valeria. Estas son exactamente lo que necesitamos. Con estas podemos probar que el patrón de fraude se extiende hasta hace 15 años, pero necesitaremos el testimonio de su padre para autenticarlas. ¿Mi padre? La voz de Lucía se quebró. Pero se ha ido. Nadie lo ha visto en 15 años. Eso no es completamente cierto, dijo Montero en voz baja. Su padre se puso en contacto conmigo el mes pasado, justo antes de que descubriera las discrepancias.
Ha estado escondido todos estos años, reuniendo evidencia. Quiere presentarse, pero necesitaba saber que era seguro. Encontró los ojos de Lucía. Ha estado vigilándola todo este tiempo, asegurándose de que Ricardo no pudiera usarla para llegar a él. El mundo de Lucía se inclinó sobre su eje. Su padre estaba vivo. Había estado vivo todo este tiempo, lo suficientemente cerca para vigilarla, pero nunca lo suficientemente cerca para contactarla, para explicar, para consolarla a través de todos los años de preguntarse y preocuparse. ¿Dónde está?, exigió. «Puedo llevarla con él», ofreció Montero, «pero tenemos que movernos rápido, una vez que Ricardo se dé cuenta de que tenemos la evidencia». Otro golpe en la puerta los hizo congelarse a todos. A través del cristal esmerilado podían ver un grupo de personas reuniéndose afuera. Valeria revisó su teléfono, su rostro palideciendo. «Es Ricardo», susurró. «Está aquí con los miembros de la Junta. Están forzando la votación ahora». Lucía miró entre el rostro determinado de Montero y las sombras moviéndose detrás de la puerta. En unos momentos, Ricardo entraría en la habitación y todo cambiaría. Pero esta vez estaba lista. Esta vez tenía pruebas. Y en algún lugar ahí fuera, su padre estaba esperando. Valeria se movió con una eficiencia sorprendente, sus tacones silenciosos en el suelo del hospital, mientras guiaba a Lucía hacia un elevador de servicio, mientras la conmoción de la llegada de Ricardo proporcionaba cobertura. Alejandro había insistido en quedarse atrás para enfrentar a su tío. «Sospechará si no estoy aquí», había explicado, presionando una tarjeta llave en la mano de Lucía. «Ve con Valeria. Ella sabe dónde encontrar a tu padre». El elevador de servicio era estrecho y olía a suministros de limpieza, pero ofrecía una ruta directa a la estructura de estacionamiento subterráneo del hospital. La mente de Lucía corría con preguntas, pero la tensa expresión de Valeria desalentaba la conversación. La rubia mujer seguía revisando su teléfono, sus uñas perfectamente manicuradas golpeando contra la pantalla con creciente urgencia. «Cambio de planes», anunció Valeria cuando llegaron al nivel de estacionamiento. «Ricardo trajo más gente de la que esperábamos. Están vigilando las salidas principales». Guió a Lucía a través de un laberinto de pilares de concreto y autos estacionados, sus pasos haciendo eco en el cavernoso espacio. «Tomaremos mi auto. Es menos conspicuo que el vehículo de la empresa que estarán buscando». El vehículo menos conspicuo de Valeria resultó ser un elegante Audi plateado, sus ventanas tintadas justo dentro de los límites legales. Mientras salían de la estructura de estacionamiento, Lucía vislumbró hombres en trajes oscuros, posicionados en varias salidas, hablando urgentemente en auriculares. «Su padre», comenzó Valeria una vez que estaban a salvo mezcladas en el tráfico, «nocturno, ha estado quedándose en una casa segura en las afueras. Ha estado recopilando evidencia contra Ricardo durante años, construyendo un caso hermético. Pero necesitaba a alguien en el interior, alguien en quien Ricardo confiara, para confirmar sus sospechas». «¿Y ese alguien eras tú?», Lucía observó el reflejo de Valeria en la ventana, notando cómo la actitud profesional de la mujer parecía agrietarse ligeramente ante la pregunta. «Fui contratada por Ricardo hace 5 años», admitió Valeria, cambiando de carril suavemente para evitar un taxi. «Pensó que tenerme cerca de Alejandro le ayudaría a controlar la situación. Lo que no sabía era que Alejandro ya había descubierto que algo estaba mal. Hemos estado reuniendo evidencia juntos, tratando de entender el alcance completo de la operación de Ricardo». Lucía procesó esta información, su mente de IA, médico automáticamente catalogando detalles y buscando inconsistencias. Pero ¿por qué Alejandro no confrontó a Ricardo antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Las manos de Valeria se apretaron en el volante. «Porque descubrimos que no se trataba solo de dinero. Ricardo ha estado usando las empresas de construcción para ayudar a personas peligrosas a ocultar sus activos, personas que no dudarían en silenciar a cualquiera que amenazara sus operaciones.
Necesitábamos estar absolutamente seguros de que teníamos suficiente evidencia antes de actuar contra él. Una camioneta negra apareció en su espejo retrovisor, igualando cada cambio de carril. Valeria también lo notó, su expresión endureciéndose. «Agárrate», murmuró, tomando repentinamente un brusco giro a la derecha hacia una estrecha calle lateral. La camioneta lo siguió, su motor rugiendo mientras aceleraba. El Audi de Valeria serpenteó por las calles de la ciudad con precisión, cada giro calculado, para sacudirse la persecución mientras mantenía una apariencia de movimiento normal de tráfico. Lucía se aferró a su asiento mientras se incorporaban a una avenida concurrida, deslizándose entre dos camiones de reparto. «Hay un teléfono desechable en la guantera», instruyó Valeria, sin apartar los ojos del camino. «El número de Alejandro está programado. Llámalo. Necesita saber que los hombres de Ricardo nos están persiguiendo activamente». Las manos de Lucía temblaban ligeramente mientras marcaba. Alejandro respondió al primer timbre, su voz tensa por la tensión. «¿Valeria?» «Soy Lucía. Nos están siguiendo». «Ricardo lo sabe», la interrumpió Alejandro. «Acaba de mostrarme imágenes de seguridad del banco. Sabe que tienes la evidencia». Hubo una pausa, llena de voces amortiguadas en el fondo. «Escucha con atención. Tu padre ya no está en la casa segura. Los hombres de Ricardo la encontraron esta mañana. Pero Roberto dejó un mensaje. Dile a Lucía que recuerde el carrusel». El carrusel. La respiración de Lucía se cortó mientras los recuerdos inundaban su mente. Tardes de domingo en Chapultepec, su padre levantándola sobre caballos pintados, enseñándole cómo detectar el que tenía un compartimento oculto en su silla. Había sido su juego especial, su lugar secreto para dejarse sorpresas el uno al otro. «Sé dónde está», susurró. Valeria la miró bruscamente. «¿Dónde?». Antes de que Lucía pudiera responder, su auto se sacudió violentamente. La camioneta los había alcanzado, su parachoques delantero golpeando su panel trasero. Valeria maldijo, su pulido corporativo rompiéndose completamente mientras ejecutaba una maniobra que los envió derrapando alrededor de una esquina, los neumáticos protestando. «No podemos llevarlos hasta tu padre», dijo Valeria con los dientes apretados. «Necesitamos perderlos primero». Lucía miró hacia atrás a sus perseguidores, luego a las calles de la ciudad que pasaban frente a sus ventanas. En algún lugar ahí fuera, su padre estaba esperando, confiando en que ella entendiera su mensaje. Pero llegar a él significaba primero sobrevivir a este juego de alto riesgo del gato y el ratón a través de los cañones de concreto de la Ciudad de México. El sol se estaba poniendo, pintando la ciudad en tonos de oro y sombra. Mientras Chino Nacientosen, Valeria guiaba su auto a través de otro giro evasivo. Lucía se dio cuenta de que la creciente oscuridad podría ser su mayor ventaja. Después de todo, conocía estas calles íntimamente por sus años de turnos hospitalarios. Conocía cada atajo, cada callejón oculto, cada forma de desaparecer en el laberinto urbano. «Toma la siguiente a la izquierda», instruyó a Valeria. «Tengo una idea». El conocimiento de Lucía sobre las calles traseras de la ciudad resultó invaluable. Guió a Valeria a través de una serie de pasajes cada vez más estrechos entre edificios, finalmente terminando en un muelle de carga detrás del Hospital General Metropolitano, su territorio. «La entrada de ambulancias tiene un punto ciego en su cobertura de seguridad», explicó Lucía mientras abandonaban el auto. «Lo descubrí durante mi residencia. Podemos atravesar el hospital y salir por el otro lado. Perderán completamente nuestro rastro». Valeria asintió aprobatoriamente, ya quitándose sus tacones altos y reemplazándolos con zapatos planos de su bolso. «Guía el camino, doctora». Se movieron a través de los corredores de servicio del hospital con propósito, sus zancadas confiadas haciéndolas invisibles entre el personal ocupado. La bata blanca de Lucía, todavía en su bolso de su turno anterior, proporcionó la cobertura perfecta. Valeria caminaba medio paso detrás de ella,
llevando un portapapeles que de alguna manera había producido, pareciendo absolutamente la administradora del hospital que no era. 15 minutos y 3 cambios de piso después, emergieron a una calle tranquila en el lado opuesto del complejo hospitalario. El sol se había puesto completamente, y la multitud vespertina se estaba reduciendo, mientras los trabajadores de Minoven oficina se dirigían a casa. Sus perseguidores no estaban a la vista. «El carrusel está a unos 20 minutos de aquí», dijo Lucía, revisando su teléfono. No había nuevos mensajes de Alejandro. «Mi padre y yo solíamos ir allí todos los domingos cuando era pequeña. Me enseñó sobre el compartimento oculto en uno de los caballos. Dijo que era nuestro secreto especial». Valeria llamó a un taxi con facilidad practicada. «¿Qué caballo?» «El negro con una estrella plateada en su frente, cuarta fila atrás». Lucía sonrió ante el recuerdo. Papá dijo que era especial porque no estaba tratando de ser el más bonito o el más llamativo. Estaba contento siendo simplemente él mismo, ocultando su verdadero valor donde solo las personas adecuadas lo encontrarían. El taxi serpenteó a través de las oscurecidas calles de la ciudad hacia Chapultepec. La mente de Lucía divagó hacia esas tardes de domingo, viéndolas ahora bajo una luz completamente nueva. ¿La había estado preparando su padre incluso entonces, enseñándole sobre verdades ocultas y mensajes secretos, sabiendo que algún día podría necesitar estas habilidades? El carrusel entró en vista mientras se acercaban al parque, oscuro y quieto después de la hora de cierre, sus caballos pintados congelados en su eterno galope. La valla de seguridad parecía recientemente actualizada, con nuevos sensores y cámaras claramente visibles. «Los hombres de Ricardo estarán vigilando este lugar», susurró Valeria mientras rodeaban el perímetro. «Tu padre lo habría sabido. Necesitamos pensar como él. ¿Dónde dejaría el mensaje?» Lucía estudió el carrusel, recordando las lecciones de su padre. Siempre decía que el mejor escondite es uno que está oculto a plena vista. Sus ojos aterrizaron en un cobertizo de mantenimiento cerca del carrusel. Allí es donde almacenan las piezas de repuesto y pintura para reparaciones. Papá solía charlar con los trabajadores de mantenimiento mientras yo montaba. Conocía sus horarios, sus rutinas. Valeria produjo un pequeño juego de ganzúas de su bolso. Ante la ceja levantada de Lucía, se encogió de hombros. Las asistentes ejecutivas necesitan habilidades diversas en estos días. La cerradura se dio rápidamente a la experiencia de Valeria. Dentro, el cobertizo estaba desordenado, con partes del carrusel, postes rotos, caballos astillados esperando reparación, latas de pintura en varios colores. Lucía se movió con determinación hacia una pila de registros de reparación, la voz de su padre haciendo eco en su memoria. «Siempre. Revisa el papeleo, cariño. Ahí es donde la gente se olvida de mirar». En el registro de mantenimiento, fechado hace apenas 2 días, una inspección de rutina había sido firmada por R. Hernández. La caligrafía coincidía perfectamente con la carta que Lucía había encontrado en el banco. Aquí sacó la entrada del registro. Adjuntos había una llave y otra nota con la caligrafía de su padre. «Unidad de almacenamiento 23, Terminal Central. Date prisa». Valeria ya estaba en su teléfono enviando mensajes de texto rápidamente. «Alejandro necesita ver esto. Si tu padre dejó evidencia en la terminal central». Un sonido afuera las hizo congelarse a ambas. Pasos en la grava, múltiples, conjuntos, acercándose al cobertizo. Valeria se movió silenciosamente hacia la puerta, mirando a través de una grieta. Su rostro se tensó. 3 hombres, respiró. Equipo de seguridad de Ricardo. Deben haber estado vigilando el carrusel después de todo. Lucía miró alrededor frenéticamente, evaluando sus opciones. La única ventana del cobertizo era demasiado pequeña para escapar, y la puerta era la única otra salida. Estaban atrapadas. Valeria sacó algo de su bolso, un pequeño bote que parecía sospechosamente gas lacrimógeno de grado policial. «Cuando te dé la señal, corre hacia los árboles. No te detengas,
No mires atrás. Llega a la terminal central. Alejandro se reunirá contigo allí. ¿Qué hay de ti? La sonrisa de Valeria era feroz. He estado interpretando a la asistente perfecta durante 5 años. Es hora de mostrarle a Ricardo de lo que realmente soy capaz. Los pasos estaban justo afuera ahora. Lucía podía oír voces bajas conferenciando, el crujido de comunicación por radio. Agarró el registro de mantenimiento con el mensaje de su padre, su corazón golpeando contra sus costillas. La mano de Valeria encontró la suya en la oscuridad, apretando una vez. ¿Lista? El caos que estalló en el cobertizo de mantenimiento había sido orquestado con precisión por Valeria. En la confusión de humo y gritos, Lucía había logrado escabullirse en la oscuridad de Chapultepec, sus años de navegar pasillos hospitalarios en emergencias sirviéndole bien mientras se movía silenciosamente a través de las sombras. Ahora, de pie en el vasto vestíbulo principal de la terminal central, Lucía se sentía expuesta a pesar de la multitud vespertina de viajeros que la rodeaba. El techo astronómico de la terminal se extendía sobre ella, sus constelaciones, pintadas vigilando a las masas apresuradas abajo. Revisó su teléfono de nuevo. Todavía ningún mensaje de Valeria desde su separación en el parque. Las áreas de almacenamiento estaban ubicadas en una sección menos conocida del nivel inferior de la terminal. Mientras Lucía se dirigía hacia abajo, notó cómo las multitudes se reducían, reemplazadas por trabajadores de mantenimiento y el turista perdido ocasional. La unidad 23 estaba al final de un largo corredor, su puerta metálica, indistinguible de las otras excepto por su número. La llave de la nota de su padre encajaba perfectamente. Dentro, Lucía encontró un solo maletín metálico y otra nota con la caligrafía de su padre. La combinación es la fecha en que hicimos nuestro primer descubrimiento del carrusel. Lucía sonrió a pesar de su tensión. Podía imaginar ese día claramente. Tenía 7 años. Y su padre había convertido encontrar el compartimento oculto en una gran búsqueda del tesoro. La fecha estaba grabada en su memoria: 15/09/1998. El maletín se abrió con un suave clic, revelando una laptop, varias unidades USB y una gruesa carpeta de documentos. Pero lo que llamó la atención de Lucía fue una fotografía encima, claramente reciente, mostrando a su padre de pie en lo que parecía ser un pequeño apartamento. Se veía mayor, su cabello ahora completamente gris, pero sus ojos tenían la misma calidez que recordaba. Ha estado documentando todo. La voz hizo que Lucía girara. Alejandro Montero estaba en la puerta de la unidad de almacenamiento, luciendo considerablemente más imponente en un traje que en su bata de hospital. Su presencia llenaba el pequeño espacio, pero su expresión era gentil. «Tu padre es una de las personas más meticulosas que he conocido», continuó, entrando y cerrando la puerta. Cuando notó por primera vez las discrepancias en nuestras cuentas, no solo las reportó, comenzó a construir un caso. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada documento falsificado, los rastreó todos. Lucía levantó la laptop. Entonces, ¿por qué no se presentó antes? Porque las conexiones de Ricardo son más profundas de lo que pensábamos inicialmente. El rostro de Alejandro se oscureció. Tu padre descubrió que parte del dinero que se lavaba a través de nuestra empresa estaba conectado a organizaciones criminales internacionales. Cuando trató de reportarlo, descubrió que varios funcionarios clave de la ley estaban siendo pagados para mirar hacia otro lado. Así que desapareció, susurró Lucía, para protegerse y a mí, y para seguir reuniendo evidencia. Sabía que sin un caso hermético, con múltiples copias de todo almacenadas en diferentes ubicaciones, Ricardo encontraría una manera de enterrar la verdad. Alejandro comenzó a examinar los documentos del maletín. Tu padre ha estado trabajando con un pequeño grupo de agentes federales incorruptibles, construyendo un caso que ni siquiera las conexiones de Ricardo podrían desestimar. Un ruido en el corredor exterior los tensó a ambos. Alejandro se movió hacia la puerta, escuchando atentamente. Necesitamos movernos.
La diversión de Valeria no mantendrá a los hombres de Ricardo ocupados para siempre. ¿Dónde está Valeria ahora?, preguntó Lucía, empacando cuidadosamente el maletín. A salvo. Se está reuniendo con los agentes federales con los que tu padre ha estado trabajando. Alejandro revisó su teléfono. Van a por Ricardo esta noche, pero necesitamos llevarles esta evidencia primero. El sonido de pasos haciendo eco por el corredor se acercó. La expresión de Alejandro se tensó. Hay otra salida a través de los túneles de servicio. Estudié el plano de la terminal mientras me recuperaba en el hospital. A veces el insomnio tiene sus usos. Lucía aseguró el maletín. Su mente. Corriendo. ¿Por qué estabas en ese callejón esa noche? El donde te encontré. Los ojos de Alejandro encontraron los suyos. Me estaba reuniendo con tu padre. Finalmente había decidido que era hora de actuar contra Ricardo. Pero alguien debe haberme seguido. El ataque no fue aleatorio. Estaban tratando de llegar a él a través de mí. Los pasos estaban justo afuera ahora. Alejandro alcanzó la mano de Lucía, guiándola hacia un panel de acceso de mantenimiento en la parte trasera de la unidad de almacenamiento. Tu padre nos está esperando, susurró. Pero primero necesitamos asegurarnos de que esta evidencia llegue a las manos correctas. Mientras Alejandro trabajaba para abrir el panel, Lucía podía oír voces en el corredor, hombres desconocidos, discutiendo patrones de búsqueda y salidas bloqueadas. Pensó en su padre, esperando en algún lugar de la ciudad, finalmente listo para emerger de 15 años de sombras. Pensó en Valeria, enfrentándose a los hombres de Ricardo con feroz determinación. Pensó en todas las piezas de este rompecabezas que habían estado ensamblándose lentamente desde esa lluviosa noche en el callejón. El panel se abrió, revelando un estrecho pasaje iluminado por luces de emergencia. Alejandro le hizo un gesto para que fuera primero, su mano firme en su espalda. «Mantente cerca», murmuró. «Los túneles bajo la terminal central pueden ser un laberinto si no los conoces bien». Mientras se deslizaban en el pasaje, Lucía oyó que la puerta de la unidad de almacenamiento se abría detrás de ellos. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez en 15 años, se estaba moviendo hacia respuestas en lugar de preguntas, hacia la verdad en lugar de incertidumbre, hacia una reunión que había tardado demasiado en llegar. El túnel se extendía hacia adelante en la oscuridad, pero en algún lugar en su final, su padre estaba esperando. Los túneles de servicio bajo la terminal central formaban un laberinto, de concreto y sombra, sus caminos haciendo eco con el retumbar de trenes por encima y el zumbido distante del latido de la ciudad. Alejandro lideraba el camino con pasos confiados, su conocimiento del sistema de túneles resultando invaluable mientras navegaban a través del laberinto subterráneo. «Mi abuelo ayudó a reconstruir estos túneles en los años 60», explicó en voz baja mientras giraban por otro corredor. Se aseguró de que cada montero los aprendiera de adentro hacia afuera. Dijo que nunca se sabe cuándo se podría necesitar una ruta de escape. Lucía aferraba el maletín con más fuerza, su peso un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. ¿Ricardo también los aprendió? Sí, la voz de Alejandro era sombría. Por eso necesitamos ser particularmente cuidadosos. Él sabrá exactamente dónde están los puntos de estrangulamiento, dónde posicionar a sus hombres. Como para confirmar sus palabras, oyeron voces haciendo eco desde un túnel de conexión adelante. Alejandro jaló a Lucía hacia un nicho de mantenimiento, sus cuerpos presionados cerca en el estrecho espacio, mientras pasos se acercaban y pasaban. En la oscuridad, Lucía podía sentir el corazón de Alejandro acelerándose, igualando su propio pulso elevado. Una vez que las voces se desvanecieron, continuaron su viaje, moviéndose más cautelosamente ahora. Alejandro revisaba su teléfono periódicamente, aunque la recepción era irregular tan lejos bajo tierra. Valeria debería haber llegado a los agentes federales ahora, susurró. Estarán moviéndose para asegurar las salidas del edificio. ¿Confías en ella completamente?, observó Lucía. No era una pregunta,
La sonrisa de Alejandro era visible incluso en la luz tenue. Valeria era la ahijada de mi madre. Cuando se me acercó hace 5 años, revelando que Ricardo la había contratado para espiarme, en realidad estaba continuando una investigación que mi madre había comenzado antes de su accidente. Ha sido leal a nuestra familia, el verdadero legado Montero, desde el principio. Llegaron a una unión donde 3 túneles convergían. Alejandro hizo una pausa, orientándose. El túnel este nos llevará a una salida cerca de la biblioteca de la ciudad. Desde allí podemos... Un repentino estallido de luz desde detrás de ellos lo interrumpió. Eso es suficiente, sobrino. Se volvieron para encontrar a Ricardo Montero parado en la boca del túnel que acababan de dejar, flanqueado por 2 hombres, cuyos abultados sacos no podían ocultar completamente sus armas. Ricardo lucía exactamente como sus fotos en las revistas de negocios, distinguido, bien arreglado, irradiando autoridad corporativa. Pero ahora había algo más en su expresión, algo frío y calculador que hizo que la piel de Lucía se erizara. El maletín, por favor, doctora Hernández. La voz de Ricardo era suave, razonable. Esos documentos pertenecen a la empresa. El espionaje corporativo es un delito grave, pero estoy dispuesto a pasar por alto su participación, considerando las circunstancias. Alejandro se paró frente a Lucía. Se acabó, Ricardo. Valeria ya entregó copias de todo al FBI. Saben sobre el lavado de dinero, las conexiones con el crimen organizado, todo. Valeria. La risa de Ricardo era hueca. Pobre, equivocada Valeria, tan ansiosa por demostrar que era digna de la memoria de su madrina. ¿Realmente crees que no planeé esta posibilidad? Ahora mismo mis asociados están lidiando con ese cabo suelto en particular. Lucía sintió a Alejandro tensarse a su lado. Si la has lastimado... Los negocios son negocios, Alejandro. Algo que tu padre nunca entendió del todo. Siempre hablando de legado, de responsabilidad con la comunidad. El rostro de Ricardo se endureció. Habría llevado a la empresa a la ruina con sus ideales anticuados. Yo nos salvé, nos hice más fuertes, convirtiéndonos en criminales. La voz de Alejandro temblaba de rabia. Forzando a buenas personas como Roberto Hernández a esconderse, se tuvieron que hacer sacrificios. Ricardo hizo un gesto a sus hombres. El maletín. Ahora. Antes de que esto se vuelva más complicado de lo necesario. La mente de Lucía corría, recordando el diseño del túnel que Alejandro había descrito. El túnel este llevaba a la biblioteca, el túnel norte a las plataformas del metro y el túnel oeste. Sus ojos captaron un panel de mantenimiento cerca de sus pies, su superficie pintada con símbolos de advertencia descoloridos. Apretó el brazo de Alejandro, esperando que entendiera. Su leve asentimiento fue casi imperceptible. ¿Quieres el maletín? Lucía dio un paso adelante, sosteniéndolo. Aquí. En el momento en que la atención de Ricardo se centró en el maletín, Alejandro se movió. Su pie atrapó el panel de mantenimiento, enviándolo a estrellarse abierto. Una explosión de vapor surgió de las tuberías expuestas, llenando la unión del túnel con vapor caliente y cegador. Lucía sintió la mano de Alejandro agarrar la suya, jalándola hacia el túnel este. Detrás de ellos, podía oír a Ricardo, gritando, los pesados pasos de sus hombres haciendo eco en confusión. Corrieron a través de la oscuridad llena de vapor, el conocimiento de Alejandro de los túneles, su única guía. Los pulmones de Lucía ardían, pero aferraba el maletín con determinación sombría. En algún lugar por encima de ellos, agentes federales se estaban acercando. En algún lugar en la ciudad, su padre estaba esperando. Y en algún lugar detrás de ellos, el imperio cuidadosamente construido de Ricardo Montero estaba comenzando a desmoronarse. La verdad, escondida durante 15 años en sombras y silencio, finalmente corría hacia la luz. El vapor silbaba desde las tuberías superiores, mientras Lucía y Alejandro emergían de los túneles de servicio al sótano de la Biblioteca Nacional. El gran edificio estaba mayormente vacío a esta hora tardía, con solo unos pocos investigadores dedicados todavía encorvados sobre libros en las salas de lectura arriba. Valeria debería tener una casa segura lista.
susurró Alejandro, revisando su teléfono. Su expresión cambió repentinamente, una mezcla de alivio y preocupación cruzando sus rasgos. Está viva. Los hombres de Ricardo fallaron en capturarla, pero ha sido herida. Los agentes federales la pusieron a salvo. El agarre de Lucía se trenzó en el maletín. ¿Dónde está? Hospital San Ángel. Está bajo protección. Alejandro los guió a través del nivel inferior de la biblioteca, sus movimientos precisos y decididos. Logró entregar la evidencia al equipo del FBI. Se están movilizando ahora. Pero las conexiones de Ricardo significan que todavía necesitamos ser cuidadosos hasta que puedan moverse oficialmente. Un mensaje de texto iluminó el teléfono. De Alejandro. Papá dice tulipanes amarillos. El mensaje era de un número desconocido, pero el corazón de Lucía dio un vuelco. Los tulipanes amarillos habían sido las flores favoritas de su madre, algo que solo su padre sabría. Realmente está ahí fuera, susurró. Realmente comunicándose. Alejandro apretó su hombro suavemente. Nunca dejó de vigilarte, Lucía, incluso cuando no era seguro estar cerca. Se dirigieron a la entrada lateral de la biblioteca, Alejandro ocasionalmente revisando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad que de alguna manera había memorizado durante su recuperación hospitalaria. El aire nocturno era fresco en sus rostros mientras salían, el ruido ambiental de la ciudad, lavándolos después del silencio claustrofóbico del túnel. Un elegante auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, su conductora, una mujer que Lucía reconoció del hospital, una de las enfermeras que había atendido a Alejandro. Pero algo en su postura parecía diferente ahora, más alerta y profesional. FBI, explicó Alejandro en voz baja mientras se acercaban. Han tenido agentes encubiertos en el hospital desde mi ataque, esperando a que Ricardo hiciera su movimiento. La agente enfermera les abrió la puerta del auto, sus movimientos eficientes y practicados. Señor Montero, doctora Hernández, necesitamos movernos rápidamente. Nuestro equipo acaba de recibir información de que los asociados de Ricardo se están movilizando por toda la ciudad. Mientras se acomodaban en el asiento trasero del auto, Lucía notó cómo la fachada confiada de Alejandro se agrietaba ligeramente, revelando el agotamiento y dolor que debía seguir sintiendo por sus heridas. La atrapó mirando y logró una sonrisa cansada. Debería haberlo visto hace años, dijo suavemente mientras el auto se mezclaba con el tráfico. Las señales estaban todas ahí. Los misteriosos accidentes que sucedían a personas que hacían demasiadas preguntas. La forma en que ciertos proyectos siempre superaban el presupuesto, pero los números de alguna manera se ajustaban al final. Mi padre trató de advertirme antes de su accidente, pero estaba demasiado concentrado en demostrar que era digno de dirigir la empresa. El accidente de tu padre, Lucía dudó. ¿Fue realmente un accidente? El rostro de Alejandro se oscureció. Ya no lo sé. Ricardo fue quien insistió en usar esa compañía particular de aviones privados para los viajes de negocios de mi padre. La investigación encontró falla mecánica, pero ahora se detuvo, perdido en dolorosos recuerdos. El auto serpenteó por las calles de la ciudad, tomando una ruta indirecta para evitar posibles seguidores. El teléfono de Lucía vibró con otro mensaje. El jardín recuerda, ven a casa. Se le cortó la respiración. El jardín, su pequeña parcela comunitaria donde ella y su padre habían pasado incontables fines de semana plantando verduras y flores. Había sido abandonada desde su desaparición, pero ella seguía pagando la cuota anual para mantener la parcela, incapaz de dejar ir esa última conexión con él. «Quiere que nos encontremos con él en el jardín comunitario», le dijo a Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Está en Coyoacán, cerca de donde crecí». La agente enfermera asintió, cambiando suavemente su ruta. Pero mientras giraban hacia una avenida más amplia, Lucía notó algo en el espejo lateral. Una camioneta oscura igualando cada uno de sus giros. «Nos están siguiendo», anunció la agente con calma, sus manos firmes en el volante. «2 vehículos, posiblemente 3, están tratando de acorralarnos». El rostro de Alejandro se fijó en determinación sombría.
Ricardo debe tener gente dentro del FBI. Sabe que estamos a punto de exponer todo. La agente ya estaba llamando para pedir refuerzos, su voz nítida y profesional, mientras informaba de su situación. Pero los refuerzos tardarían en llegar, y sus perseguidores se estaban acercando. Lucía miró el maletín en su regazo, luego a la ciudad pasando por sus ventanas. En algún lugar adelante estaba su padre, esperando en un jardín que contenía 15 años de recuerdos. Detrás de ellos, los hombres de Ricardo se estaban acercando, desesperados por silenciar la verdad antes de que pudiera salir a la luz. La agente los llevó a una calle lateral, las camionetas todavía en persecución. «Puedo intentar perderlos», dijo, «pero nos estamos quedando sin opciones». Lucía se enderezó en su asiento, un plan formándose en su mente. «El hospital», dijo de repente. «Hospital General Metropolitano. Conozco cada entrada de servicio, cada conexión con los edificios circundantes. Si podemos llegar allí». Alejandro estudió su rostro por un momento, luego asintió a la agente. «Hazlo». El auto aceleró, serpenteando a través del tráfico hacia el hospital donde todo había comenzado. Detrás de ellos las camionetas daban caza, sus motores rugiendo en la noche. Pero por primera vez desde que esto comenzó, Lucía sintió una oleada de confianza. Este era su territorio ahora, y estaba cansada de huir de la verdad. El hospital. General Metropolitano se alzaba ante ellos como una fortaleza de vidrio y acero, las luces de su bahía de emergencias arrojando charcos de claridad fluorescente en la oscuridad. La agente detuvo su auto en una entrada de servicio, una que Lucía usaba regularmente durante sus turnos. «Mi tarjeta de acceso nos permitirá entrar», explicó Lucía, ya moviéndose hacia la puerta. «Una vez dentro, puedo llevarnos al ala vieja. Está en renovación, completamente vacía, pero todos los corredores de conexión siguen intactos». Alejandro la seguía de cerca, su respiración ligeramente trabajosa. Lucía notó que favorecía su lado izquierdo. Sus heridas claramente estaban pasando factura. La agente tomó una posición defensiva detrás de ellos, su atención enfocada en la calle, donde sus perseguidores aparecerían en cualquier momento. La tarjeta de acceso de Lucía funcionó, otorgándoles acceso a un mundo que conocía íntimamente. Los corredores de servicio del hospital estaban silenciosos a esta hora, poblados solo por el ocasional conserje o empleado de suministros. Su bata blanca todavía estaba en su bolso, y se la puso automáticamente, ayudándoles a mezclarse con el tráfico normal de la noche de un hospital importante. Se abrieron camino a través de los pasillos laberínticos, Lucía guiándolos a través de atajos y pasajes traseros que no aparecían en ningún mapa público. Detrás de ellos, podían oír el débil sonido de sus perseguidores tratando de navegar por el complejo edificio. «Aquí», susurró Lucía, guiándolos a través de una pesada puerta contra incendios hacia la zona de renovación. La diferencia fue inmediata. Sábanas contra el polvo cubrían equipos no utilizados y sus pasos resonaban en el vacío. Suministros de construcción alineaban las paredes y el aire olía a yeso y pintura. Alejandro se apoyó contra una pared, recuperando el aliento. «Inteligente», logró decir. «No pueden usar sus armas en un hospital activo sin llamar la atención. Y en esta sección podemos oírlos venir», terminó Lucía, «y hay muchos lugares para esconderse». Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de su padre. «El jardín todavía florece. Confía en el camino». «Todavía está esperando», dijo suavemente. «Pero ¿cómo salimos de aquí? Estarán vigilando cada salida». Alejandro se enderezó, su rostro fijado con determinación a pesar de su obvia dolor. «No necesitamos encontrar una salida. Necesitamos llevar esta evidencia a personas que Ricardo no pueda controlar o intimidar». Sacó su teléfono mostrándole un sitio web de noticias. «El hospital está organizando una gala benéfica esta noche, en el centro de conferencias principal». Los ojos de Lucía se ensancharon mientras entendía. Las personas más prominentes de la ciudad estarán allí. Comisionado de policía, fiscal de distrito, prensa.
Las conexiones de Ricardo son fuertes, asintió Alejandro, pero incluso él no puede controlar a todos. Si podemos presentar la evidencia públicamente, con suficientes testigos. Un estruendo resonó desde algún lugar detrás de ellos, seguido por el sonido de pasos corriendo. La agente tomó una posición defensiva, su arma desenfundada, pero sostenida baja. «Vayan», ordenó. «Lleguen al centro de conferencias, yo los retrasaré». Lucía quería protestar, pero Alejandro ya la estaba jalando hacia el corredor de conexión. Se movieron tan rápido como sus heridas le permitían, usando el conocimiento de Lucía del diseño del hospital para mantenerse por delante de sus perseguidores. Los sonidos de la gala benéfica crecían más fuertes a medida que se acercaban. Música, risas, el murmullo de cientos de conversaciones. Lucía podía ver las luces del centro de conferencias derramándose en el pasillo adelante. Pero entre ellos y esa seguridad estaba Ricardo Montero mismo. Su costoso traje de alguna manera todavía inmaculado, su expresión fríamente triunfante. Dos hombres lo flanqueaban, sus posturas sugiriendo armas ocultas. «Realmente esperaba que no llegara a esto», dijo Ricardo, su voz llevándose en el corredor vacío. «Alejandro, estás cometiendo un terrible error. Piensa en la empresa. Piensa en el legado de tu padre». «Estoy pensando en su legado», respondió Alejandro, su voz firme a pesar de su agotamiento. «El verdadero legado, no el imperio corrupto que construiste sobre sus ruinas». El rostro de Ricardo se endureció. «El maletín. Charles Hernández. Ahora, o las cosas se volverán muy desagradables». Lucía aferró el maletín con más fuerza, su mente corriendo. El centro de conferencias estaba tan cerca, justo más allá de Ricardo y sus hombres. Todos esos testigos, todos esos teléfonos inteligentes listos para grabar cualquier cosa. Inusual. Si solo pudieran alcanzarlos. Una repentina conmoción detrás de Ricardo hizo que todos se volvieran. Valeria Invierno estaba allí, su brazo en cabestrillo pero su postura inquebrantable. Detrás de ella había varios agentes del FBI, sus armas desenfundadas. «Se acabó, Ricardo», anunció Valeria, su máscara profesional finalmente completamente eliminada. «Lo tenemos todo, las cuentas en el extranjero, el fraude en la construcción, la evidencia de tu participación en el ataque a Alejandro, el testimonio de Roberto Hernández. Todo. Testimonio». La compostura de Ricardo se agrietó por primera vez. «Eso es imposible. Se ha ido». «No, tío Ricardo. Está aquí». La voz vino de la entrada del centro de conferencias. Roberto Hernández estaba allí, mayor pero inconfundible, su rostro llevando la misma fuerza gentil que Lucía recordaba. Detrás de él había más agentes del FBI, y más allá de ellos, la gala benéfica se había silenciado, cientos de testigos observando cómo se desarrollaba la escena. Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba a su padre, viendo 15 años de separación y sacrificio en sus ojos. Él extendió su mano hacia ella, y de repente ella estaba corriendo, el maletín olvidado mientras se arrojaba a sus brazos. «Lo siento», susurró él en su cabello. «Lo siento tanto que tuve que mantenerme alejado. Pero se acabó ahora. Lo siento, no tenemos». Ricardo miró a su alrededor frenéticamente, viendo su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Sus hombres ya estaban siendo desarmados y esposados por agentes del FBI. Valeria estaba recogiendo el maletín, asegurándose de que la evidencia estuviera asegurada. Y Alejandro Montero estaba de pie a pesar de sus heridas, viendo caer el imperio de su tío con una mezcla de tristeza y resolución en su rostro. La verdad, escondida por tanto tiempo en sombras y silencio, finalmente estaba emergiendo a la luz. Los días siguientes al arresto de Ricardo pasaron en un borrón de entrevistas, federales, conferencias de prensa y reuniones emocionales. Lucía se encontró dividiendo su tiempo entre sus deberes hospitalarios, ayudando a Alejandro a navegar las consecuencias corporativas y recuperando 15 años de tiempo perdido con su padre. Estaban sentados juntos ahora en su pequeño apartamento, compartiendo café y recuerdos sobre un desayuno que se había enfriado mientras hablaban.
Roberto Hernández se veía extrañamente en casa en su gastado sofá, como si no hubiera pasado nada de tiempo. La parte más difícil, dijo, calentando sus manos alrededor de su taza de café, fue verte luchar y no poder ayudar. Cada vez que te veía tomando turnos extra para pagar préstamos estudiantiles, cada vez que tenías que mudarte a un apartamento más pequeño, se detuvo, el dolor evidente en su voz. Me estabas protegiendo, le recordó Lucía suavemente. Si Ricardo hubiera sabido que me estabas observando, me habría usado para llegar a ti. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, sonrió Roberto, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Una brillante doctora, justo, fue como ella siempre dijo que serías. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje de Alejandro. La junta directiva de la empresa había convocado una reunión de emergencia. Con Ricardo y sus aliados más cercanos bajo custodia, los miembros restantes de la junta estaban apresurándose a distanciarse del escándalo. «Ve», dijo su padre leyendo su expresión, «Alejandro te necesita. Estaré aquí cuando regreses, lo prometo». La sede de Construcciones Montero ocupaba una brillante torre en Polanco, su vestíbulo ahora constantemente lleno de reporteros, esperando actualizaciones sobre el escándalo. Lucía se abrió paso entre ellos con facilidad practicada, usando su recién otorgada tarjeta de acceso ejecutivo para llegar al elevador privado. Encontró a Alejandro en la sala de juntas, luciendo más como su antiguo yo en un traje inmaculado. Valeria estaba sentada a su lado, su brazo todavía en cabestrillo, pero su presencia tan imponente como siempre. Los miembros restantes de la junta llenaban los otros asientos, sus expresiones una mezcla de preocupación y cálculo. «Doctora Hernández». Alejandro sonrió cálidamente mientras ella entraba. «Por favor, únase a nosotros. Estábamos discutiendo la dirección futura de la empresa». Lucía tomó su asiento, notando cuán naturalmente Alejandro había asumido el manto de liderazgo de su padre. La semana pasada lo había cambiado, quemando cualquier duda restante y revelando al líder que siempre estaba destinado a ser. «La investigación federal ha despejado los proyectos actuales de la empresa», estaba explicando Valeria, deslizando documentos por la mesa. «Pero necesitaremos implementar nuevos procedimientos de supervisión, transparencia completa en todas nuestras operaciones y significativas iniciativas caritativas», añadió Alejandro, comenzando con una renovación completa del Departamento de Emergencias del Hospital General Metropolitano. Lucía levantó la mirada bruscamente ante esto, pero la expresión de Alejandro permaneció profesionalmente neutral. Solo el ligero brillo en su ojo traicionaba el significado personal detrás del gesto. La reunión continuó, haciéndose planes para reconstruir no solo la reputación de la empresa, sino su misma fundación. Alejandro delineó su visión de prácticas empresariales éticas, participación comunitaria y responsabilidad corporativa. Todo lo que su padre había creído, todo lo que Ricardo había corrompido. Cuando los miembros de la junta finalmente se retiraron dejando a Lucía sola con Alejandro y Valeria, las máscaras profesionales cayeron. Valeria inmediatamente se quitó los tacones, apoyando sus pies en la costosa mesa de conferencias. «Bueno», sonrió, «eso fue mejor de lo esperado. Sorprendente lo rápido que todos se alinearon con tu visión una vez que las cuentas en el extranjero de Ricardo fueron expuestas». Alejandro se rió, aflojando su corbata. Hablando de exposiciones, los agentes federales encontraron algo interesante en los archivos privados de Ricardo, documentación sobre el accidente aéreo de mi padre. Su expresión se sobrió. No fue un fallo mecánico. Ricardo había arreglado todo, hasta sobornar a los investigadores iniciales. Lucía se movió a su lado tomando su mano. «Lo siento mucho, Alejandro». Él apretó su mano suavemente. «Al menos ahora conocemos la verdad. Podemos finalmente honrar su memoria adecuadamente». Se volvió para mirarla completamente. «Lucía, he estado pensando. La empresa necesita una reestructuración completa, nuevas perspectivas, personas que entiendan la importancia del liderazgo ético». «Alejandro»,
comenzó Lucía, pero él levantó una mano. No te estoy ofreciendo un trabajo, sonrió. Te estoy ofreciendo una asociación, tu experiencia médica, tu integridad, tu comprensión de lo que deberían ser las prioridades de esta empresa. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Valeria hizo un pequeño sonido que podría haber sido una risa suprimida. Solo bésala ya, jefe. Todos sabemos que ahí es donde esto se dirige. Lucía sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero los ojos de Alejandro permanecieron fijos en los suyos, serios a pesar de las bromas de Valeria. ¿Qué dices, doctora Hernández? ¿Lista para ayudarme a reconstruir esta empresa de la manera correcta? Mirando a sus ojos, Lucía vio más que una propuesta de negocios. Vio todos los momentos que los habían llevado aquí. Un encuentro casual, en un callejón oscuro, una misión compartida por la verdad, una conexión creciente que de alguna manera había florecido en medio del caos. Y vio un futuro, inesperado pero de alguna manera perfecto, abriéndose ante ellos. El jardín comunitario en Coyoacán estaba floreciendo de nuevo. Lucía estaba entre las recién plantadas verduras y flores, viendo a su padre atender una fila de tulipanes amarillos, los favoritos de su madre. La pequeña parcela que había estado vacía durante 15 años ahora estaba rebosante de vida, al igual que todo lo demás en sus vidas recién reunidas. La tierra recuerda, dijo Roberto, palmeando la tierra con manos experimentadas. No importa cuánto tiempo la dejes, siempre está lista para nutrir un nuevo crecimiento. Lucía sonrió ante la metáfora, conociendo la inclinación de su padre por encontrar sabiduría en su trabajo de jardín. Habían pasado 3 meses, desde el arresto de Ricardo, 3 meses de curación, reconstrucción y reconexión. El sonido de zapatos caros en el camino del jardín los hizo mirar a ambos. Alejandro se acercaba, llevando lo que parecían ser planos. Había aflojado su corbata en concesión al entorno casual, pero por lo demás, lucía completamente como el exitoso CEO en que se había convertido. Los planes de renovación del hospital, anunció, extendiendo los planos en un banco cercano. Quería tu opinión sobre el nuevo diseño del departamento de emergencias. Lucía examinó los planes con su ojo profesional, notando cómo el diseño incorporaba todo lo que alguna vez había deseado en una sala de emergencias. Mejor flujo, espacios más privados para familias, equipo de última generación. Pero algo en la manera de Alejandro parecía nervioso, distraído. «Es perfecto», dijo, mirando hacia arriba para encontrarlo observándola intensamente. «Pero esa no es realmente la razón por la que viniste al jardín, ¿verdad?» Alejandro miró a Roberto, quien de repente estaba muy interesado en sus tulipanes, aunque Lucía podía verlo ocultando una sonrisa. «No», admitió Alejandro. «Vine porque este lugar representa algo importante. Nuevos comienzos, crecimiento, la paciencia para esperar el momento adecuado». Tomó un respiro profundo. «Lucía, estos últimos meses trabajando juntos, reconstruyendo la empresa, conociéndote, nunca he estado más seguro de nada en mi vida». El corazón de Lucía comenzó a acelerarse mientras Alejandro metía la mano en su bolsillo, produciendo no una caja de joyería como ella medio esperaba, sino un simple sobre. «Ábrelo», dijo suavemente. Dentro había una escritura de la parcela del jardín, pero con una modificación. El espacio había sido ampliado, incorporando varias parcelas adyacentes en un jardín comunitario más grande, y la propiedad estaba listada bajo ambos nombres. «Pensé», dijo Alejandro, su voz tierna, «que podríamos construir algo aquí, juntos, no solo flores y verduras, sino un lugar para familias, para que los niños aprendan sobre el cultivo, para que la comunidad se reúna». Hizo una pausa tomando sus manos en las suyas. «Un lugar para nuestro futuro». Lucía miró la escritura, luego a Alejandro, viendo en sus ojos todo el amor y promesa que alguna vez había soñado encontrar. «¿Me estás pidiendo que me case contigo en un jardín comunitario?» En realidad, la voz de su padre vino desde 1912. Detrás de ellos, llena de alegría apenas suprimida, «Me pidió permiso primero», muy tradicional de su parte.
Alejandro sonrió un poco tímidamente. Pensé en restaurantes elegantes, propuestas elaboradas, pero esto se sentía correcto. Este jardín representa todo lo que amo de ti. Tu fuerza, tu capacidad para nutrir el crecimiento y la curación, tus profundas raíces en esta comunidad. Apretó sus manos suavemente. Así que sí, Lucía Hernández, te estoy pidiendo que te cases conmigo en un jardín comunitario. ¿Qué dices? Lucía miró alrededor a las plantas florecientes, al rostro radiante de su padre, al hombre que de alguna manera se había vuelto esencial para su felicidad en medio de descubrir verdades enterradas hace mucho tiempo. La respuesta era tan natural como las cosas crecientes a su alrededor. Sí, susurró. Luego se rió con pura alegría. Sí. Alejandro la acercó, su beso presenciado por flores florecientes y el padre de Lucía llorando silenciosamente. Cuando finalmente se separaron, Lucía notó a Valeria parada en la entrada del jardín, tratando de verse inocente a pesar de la cámara profesional en sus manos. ¿Qué? Valeria sonrió ante sus expresiones sorprendidas. No pensaste que me perdería documentar esto, ¿verdad? Alguien tiene que manejar el anuncio en redes sociales. A la prensa le va a encantar esto. CEO Corporativo propone en Jardín Comunitario simbolismo perfecto de la nueva dirección de la empresa. Hablando de nuevas direcciones, Alejandro se volvió hacia Lucía, sus ojos brillando. ¿Qué te parece celebrar la boda aquí? Podríamos montar la ceremonia justo entre las flores, cadenas de luces en los árboles. Lucía lo besó de nuevo, cortando su planificación. Habría tiempo para todo eso más tarde. Por ahora, solo quería saborear este momento. De pie en el jardín de su padre, rodeada de cosas crecientes, abrazando un futuro que nunca podría haber imaginado en esa lluviosa noche cuando encontró a un extraño herido en un callejón. A veces, se dio cuenta, las mejores cosas en la vida crecen de las semillas más inesperadas. El renovado departamento de emergencias del Hospital General Metropolitano brillaba bajo sus nuevas luces, un testimonio de lo que podía lograrse cuando el poder corporativo se ejercía para el bien en lugar de para el beneficio. Lucía estaba de pie en la entrada, asimilando la transformación. Equipos modernos llenaban las habitaciones, el diseño era más eficiente y había áreas de espera cómodas para las familias, todo lo que había soñado durante sus largas noches de servicio. Bastante impresionante, ¿no? Valeria apareció a su lado, portapapeles en mano. Su brazo se había curado completamente, permitiéndole volver a su papel de organizadora principal de todo. La prensa ya lo está llamando un modelo para asociaciones hospital corporativas, aunque sospecho que la motivación de Alejandro no fue enteramente sobre buena publicidad. Lucía sonrió, tocando el anillo de compromiso en su dedo. Era elegante pero discreto. Alejandro lo había elegido perfectamente, entendiendo que cualquier cosa demasiado llamativa se interpondría en su trabajo médico. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Todo está en horario. Valeria consultó su siempre presente tableta. El jardín está siendo preparado. Las luces se instalarán la próxima semana. Y tu padre, de alguna manera, ha logrado hacer que cada flor florezca exactamente a tiempo. Juro que tiene algún tipo de habilidad para susurrar a las plantas. Caminaron juntas por el nuevo departamento, revisando los detalles finales antes de la ceremonia de inauguración programada para el día siguiente. Los miembros del personal ya estaban entrenándose en el nuevo equipo, su entusiasmo palpable. ¿Has tenido noticias de Ricardo?, preguntó Lucía en voz baja mientras llegaban a su nueva oficina. Un espacio que inicialmente había resistido, pero eventualmente aceptó como necesario para su doble papel como jefa de medicina de emergencia y enlace con las iniciativas de salud de Construcciones Montero. La expresión de Valeria se oscureció ligeramente. Ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, 20 años mínimo, con restitución completa a las víctimas de la empresa. La evidencia era demasiado abrumadora para que incluso sus costosos abogados lucharan. Hizo una pausa, su máscara profesional deslizándose para mostrar emoción genuina. Alejandro lo visitó la semana pasada.
intentó una última vez entender por qué. ¿Consiguió alguna respuesta? Nada satisfactorio, solo las mismas, viejas justificaciones sobre necesidad empresarial y mantener el poder. Valeria sacudió la cabeza, pero Alejandro está en paz con ello. Está enfocado en el futuro ahora, en construir algo mejor. El teléfono de Lucía vibró, un mensaje de su padre. Acababa de terminar de plantar la última fila de flores para la boda y quería su opinión sobre el arreglo. Adjunta había una foto del jardín, transformado de sus humildes comienzos en algo mágico. Hileras de luces esperaban ser colgadas en los árboles, y un pasillo natural había sido creado entre camas de flores florecientes. «Es hermoso», susurró, mostrando la foto a Valeria. «Tu padre ha estado trabajando con la Asociación de Jardines Comunitarios también», notó Valeria. «Escuché que están planeando expandir el programa a otros vecindarios, algo sobre el poder curativo de cultivar cosas». Lucía se sentó en 1900 su escritorio, mirando por la ventana al horizonte de la ciudad. Tanto había cambiado en los últimos meses. Sin embargo, algunas cosas se sentían exactamente como deberían haber sido desde el principio. Su padre estaba de vuelta en su vida, compartiendo su sabiduría y amor por nutrir el crecimiento. Había encontrado su lugar no solo como doctora, sino como alguien que podía ayudar a dar forma al futuro de la atención médica en la ciudad. Y Alejandro, como si fuera convocado por sus pensamientos, apareció en su puerta, su saco de traje colgado sobre un brazo. «¿Lista para almorzar? Pensé que podríamos probar ese nuevo lugar cerca del jardín, luego revisar los preparativos de la boda». «Siempre planeando», bromeó Valeria recogiendo sus cosas. «Los dejaré solos, tortolitos. Solo recuerden que tenemos la degustación final para el menú de la recepción a las 4». Una vez que estuvieron solos, Alejandro cruzó hacia el escritorio de Lucía, atrayéndola a un suave beso. «¿Cómo se siente?», preguntó, gesticulando hacia el renovado departamento a su alrededor. «¿Todo lo que esperabas?». «Mejor», sonrió, Lucía pensando en todas las vidas que serían salvadas y sanadas en este espacio, aunque todavía creo que el presupuesto fue excesivo. «Nada excesivo en invertir en salvar vidas», contrarrestó Alejandro, un argumento familiar entre ellos. «Además, esto es solo el comienzo. La Junta ha aprobado proyectos similares para 3 otros hospitales en áreas desatendidas». Lucía recogió sus cosas, lista para su cita de almuerzo. Mientras caminaban por los corredores del hospital juntos, miembros del personal los saludaban cálidamente. Este era su mundo ahora, un lugar donde el poder corporativo y la atención médica trabajaban juntos, donde el beneficio no era la única medida de éxito. Afuera, el aire primaveral era cálido y lleno de promesas. Decidieron caminar al restaurante, disfrutando el simple placer de estar juntos sin crisis o conspiración cerniéndose sobre ellos. Su conversación derivó entre planes de boda, proyectos hospitalarios y los simples momentos cotidianos que se habían vuelto preciosos después de todo lo que habían pasado. «A veces todavía no puedo creerlo», admitió Lucía mientras esperaban en un cruce peatonal. «Si no hubiera tomado ese atajo por el callejón esa noche…». Alejandro apretó su mano. «Me gusta pensar que nos habríamos encontrado de todos modos. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser». La luz cambió y cruzaron la calle juntos, moviéndose hacia su futuro compartido un paso a la vez. La noche anterior a su boda, Lucía hizo una visita final al callejón donde todo había comenzado. El estrecho pasaje había sido transformado. Desde aquella lluviosa noche, limpiado, bien iluminado, con jardineras de flores añadiendo una belleza inesperada al espacio urbano. Una pequeña placa en la pared conmemoraba el lugar donde el destino intervino, como Valeria había insistido en formularlo. Se paró allí en el crepúsculo creciente, recordando el miedo y la incertidumbre de ese momento, cuando encontró por primera vez a Alejandro yaciendo herido en el suelo. ¿Cómo podría haber sabido entonces que ayudar a un extraño la llevaría no solo al amor, sino a la resolución de misterios que la habían perseguido durante 15 años? «Pensé que podría encontrarte aquí»,
La voz de su padre la hizo girar. Roberto Hernández estaba en la entrada del callejón, sus manos en sus bolsillos, mirándola con comprensión en sus ojos. Solo necesitaba un momento, explicó Lucía, para recordar cómo empezó todo. Él se unió a ella, mirando la placa, con una ligera sonrisa. La vida tiene una manera de traer las cosas a un círculo completo. Pasé tantos años observando desde la distancia, tratando de protegerte, mientras reunía evidencia contra Ricardo. Nunca imaginé que terminaría así, contigo encontrando no solo la verdad, sino tu propio camino hacia la felicidad. Lucía se apoyó contra el hombro de su padre, respirando el aroma familiar que había extrañado durante tanto tiempo. ¿Tenías miedo? Esa noche cuando encontré a Alejandro. Aterrorizado, admitió. Sabía que Ricardo había arreglado el ataque. Se suponía que yo mismo me reuniría con Alejandro aquí, pero me retrasé. Cuando te vi ayudándolo, sacudió la cabeza. Quería salir corriendo de mi escondite, alejarte del peligro. Pero entonces vi lo capaz que te habías vuelto, lo fuerte. Ya no necesitabas mi protección. Siempre te necesité, papá, dijo Lucía suavemente, solo que no para protegerme, para estar aquí, para compartir momentos como este. Se quedaron en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad encenderse a su alrededor. Mañana, este callejón estaría lleno de flores, idea de Alejandro, para honrar el lugar donde comenzó su historia. Sus invitados de boda caminarían a través de él en su camino hacia el jardín, transformado de un lugar de peligro en un camino hacia la celebración. Tu madre habría amado a Alejandro, dijo Roberto de repente. Ella siempre decía que necesitabas a alguien que pudiera igualar tu compasión con acción, tu dedicación con recursos para hacer un cambio real. Ahora estás creando el tipo de cambio que ella siempre soñó. Roberto la abrazó cerca. Ella está observando, cariño. Lo ha visto todo. Un familiar clic de tacones en el pavimento anunció la llegada de Valeria. Apareció en la entrada del callejón, de alguna manera luciendo elegante, incluso mientras estaba ligeramente sin aliento. Aquí estás. Alejandro está a punto de volverse loco preguntándose dónde desapareciste, y todavía tenemos la cena de ensayo por delante. Hizo una pausa, tomando su ubicación. Aunque debería haber sabido que vendrías aquí. Lucía se rió, enlazando su brazo con el de su padre, solo pagando respetos al destino antes de que lo hagamos oficial. Bueno, el destino puede esperar, declaró Valeria. Tenemos un horario que mantener y sabes cómo me siento respecto a los horarios. Mientras caminaban hacia el auto que esperaba, Lucía echó una última mirada al callejón. Mañana caminaría por este sendero de nuevo, no hacia la incertidumbre y el peligro, sino hacia el amor y la promesa. Las reuniones secretas y la evidencia oculta serían reemplazadas por celebración abierta y alegría compartida. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre ellos como estrellas, bendiciendo su viaje de la oscuridad a la luz. Mañana traería nuevos comienzos, pero esta noche era para recordar el camino que los había llevado aquí, a través del miedo y la pérdida, a través del coraje y la persistencia, a través de la verdad finalmente revelada y la justicia finalmente servida. El corazón de Lucía se sentía a punto de estallar con amor por su padre a su lado, por Alejandro esperando en el restaurante, por Valeria ocupándose de detalles de último minuto, por todas las piezas de su vida que de alguna manera habían caído en un lugar perfecto. A veces, los viajes más largos llevaban justo de vuelta a casa, pero con un corazón transformado por el viaje. El jardín comunitario nunca había lucido más hermoso. Hileras de luces brillaban en los árboles como estrellas capturadas, y flores de todos los colores bordeaban el pasillo natural entre las camas de cultivo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre los invitados reunidos, Lucía estaba de pie con su padre en la entrada de su espacio transformado. ¿Lista, cariño?, preguntó Roberto, ajustando el simple ramo de tulipanes amarillos en sus manos.
un tributo a las flores favoritas de su madre. Lucía asintió, su vestido blanco captando la luz vespertina. El vestido era elegante pero práctico, muy parecido a la mujer que lo llevaba, diseñado para permitirle moverse libremente, bailar, celebrar sin restricciones. Valeria se había superado a sí misma con los arreglos, convirtiendo el humilde jardín en un espacio encantado donde la naturaleza y la elegancia se fusionaban a la perfección. La música comenzó, no la tradicional marcha nupcial, sino una suave melodía que le recordaba a Lucía la lluvia primaveral y los nuevos comienzos. Mientras ella y su padre comenzaban a caminar por el pasillo, vio rostros familiares entre los invitados, sus colegas del hospital, algunos todavía en uniformes médicos de sus turnos, los agentes federales que habían ayudado a llevar a Ricardo ante la justicia, ahora amigos en lugar de protectores, los miembros del jardín comunitario que habían adoptado su visión de expansión y crecimiento. Y al final del pasillo, Alejandro esperaba. Sus ojos nunca dejaron su rostro mientras ella se acercaba, su expresión llena de tanto amor y asombro que Lucía sintió que su corazón podría estallar. A su lado estaba Valeria, sirviendo tanto de madrina como de coordinadora de la boda, su portapapeles finalmente dejado de lado en favor de un ramo. La ceremonia en sí fue simple pero significativa. Intercambiaron votos bajo un arco cubierto de rosas trepadoras, prometiendo no solo amor y fidelidad, sino colaboración en todas las cosas, en la curación, en el crecimiento, en hacer del mundo un lugar mejor, un proyecto a la vez. Los anillos que intercambian hoy, dijo el oficiante, representan no solo su amor el uno por el otro, sino el círculo completo de su viaje, desde un encuentro casual en la oscuridad hasta este momento de luz y celebración. Mientras deslizaban los anillos en los dedos del otro, Lucía atrapó a su padre limpiándose las lágrimas. Él había insistido en elaborar la caja del anillo él mismo, tallándola de madera con un pequeño compartimento escondido dentro, un último espacio secreto, esta vez sin contener nada más que alegría. La celebración que siguió fue una mezcla perfecta de elegancia y calidez. Las mesas estaban dispuestas entre los lechos del jardín, permitiendo a los invitados cenar rodeados de cosas en crecimiento. La comida, supervisada por los exigentes estándares de Valeria, presentaba hierbas y verduras del propio jardín. A medida que la noche se profundizaba, las hileras de luces creaban una atmósfera mágica. Alejandro llevó a Lucía en su primer baile, moviéndose entre las flores florecientes como si siempre hubieran estado destinados a bailar juntos en este exacto lugar. «¿Feliz?», susurró mientras se balanceaban con la música. «Perfecta», respondió, ella recostando su cabeza en su hombro. «Aunque todavía no puedo creer que lograras mantener la renovación del hospital en secreto hasta el último minuto». Alejandro rió. «Tuve ayuda. Tu padre es sorprendentemente bueno manteniendo secretos cuando son felices». Hablando de su padre, Lucía lo vio bailando con Valeria, ambos riendo mientras él intentaba enseñarle los pasos de un antiguo baile familiar. La vista acalentó su corazón, su vieja familia y la nueva, mezclándose tan naturalmente como las flores en el jardín. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Lucía y Alejandro se escabulleron para un momento. Tranquilo, se pararon juntos al borde del jardín mirando sobre el espacio transformado que representaba tanto de su viaje. Piénsalo, meditó Alejandro, su brazo alrededor de su cintura. Si no hubieras tomado ese atajo por el callejón, si no hubieras, he estado tratando de encontrarte con mi padre esa noche. Si Ricardo no hubiera... Alejandro se detuvo sacudiendo la cabeza. No pensemos en él esta noche. Esto es sobre nosotros, sobre el futuro que estamos construyendo juntos. Lucía se volvió para enfrentarlo, alzándose para tocar su mejilla. Un futuro con bastantes planes, según recuerdo. La expansión de la red hospitalaria, el Binton Centerway, programa de jardines comunitarios, las iniciativas educativas, todo lo cual puede esperar hasta después de nuestra luna de miel, sonrió Alejandro, inclinándose para besarla. Esta noche es solo para nosotros, como si fuera una señal.
Una suave brisa recorrió el jardín, llevando el aroma de flores florecientes y posibilidades infinitas. Las luces brillaban sobre ellos como estrellas benevolentes, bendiciendo este momento de perfecta felicidad. Lucía miró alrededor a sus seres queridos reunidos, al jardín que había pasado de ser un lugar de recuerdos a un símbolo de nuevos comienzos, al hombre que había pasado de ser un extraño en necesidad al amor de su vida. Pensó en el viaje que los había traído aquí, a través de la oscuridad y la luz, a través de la pérdida y la recuperación, a través del miedo y el triunfo. Algunos podrían llamarlo destino, o simple casualidad. Pero parada aquí en el jardín de su infancia, ahora transformado en el jardín de su futuro, Lucía sabía que era algo más. Era el resultado natural de dos corazones dedicados a la curación, al crecimiento, a hacer del mundo un lugar un poco mejor donde quiera que pudieran. Y esa era la mayor verdad de todas, que el amor, como las flores floreciendo alrededor de ellos, podía crecer de las circunstancias más inesperadas en algo hermoso y fuerte y duradero. Mientras se reunían con sus invitados, volviendo al círculo de luz y celebración, Lucía sabía que esto no era un final, sino un comienzo. Su historia, como el jardín mismo, continuaría creciendo, floreciendo, creando nueva belleza en el mundo, y lo enfrentarían todo juntos, un día a la vez, en amor y verdad y posibilidades infinitas.